Bienvenidos a este primer programa que hemos llamado Sentir Nacional. Y la verdad que con mucha satisfacción en este primer encuentro hablar de la soberanía nacional. Ya estamos prestos a este 20 de noviembre y tenemos que recordar por qué celebramos este día los argentinos. Porque muchas veces pasa disimulado en un feriado donde disfrutamos los amigos, la familia, y nos vamos a encontrar con un día miércoles laborable 20 de noviembre y el feriado ya pasó. Y muchos argentinos y argentinas quizás no sepan realmente lo que estamos celebrando. El Día de la Soberanía Nacional tiene que tener un arraigo popular y un sentir nacional, como el nombre de este programa, lo tenemos que llevar con mucha efervescencia. ¿Pero por qué? Porque esto sucedió hace muchísimos años. Esto sucedió en 1845, en épocas de la Confederación Argentina, donde las relaciones exteriores la tenía don Juan Manuel de Rosas, gobernador entonces de la provincia de Buenos Aires, y ante el bloqueo británico y francés que había en la época, por la libre navegación de nuestros ríos interiores, también por todo el sistema arancelario que había puesto don Juan Manuel de Rosas. Pensar que en esa época no solamente la ley de aduanas, sino también la nacionalización de la banca, esto no estaba muy bien visto para los intereses británicos y franceses de la época. Es así que una flota mercante con buques de guerra empezaron a avanzar por el río Paraná y ahí las flotas federales, nuestras disposiciones federales por Lucio Mansilla, por Ramón Rodríguez, cruzando unas cadenas que se recuerda la vuelta obligado por las cadenas, obstaculizaban el paso de estos buques mientras Lucio Mansilla y Ramón Rodríguez con toda la artillería azotando sobre la escuadra anglo-francesa. La verdad que fue una batalla perdida, no fue una batalla ganada. Pero justamente por eso hay que recordarlo, porque este fue el principio de un duro peregrinar que tuvieron los anglo-franceses por el río Paraná. La batalla final la logramos, y no el 20 de noviembre de 1845, sino el 4 de junio de 1846 en la batalla de Punta Quebracho, una batalla que está olvidada y que los argentinos tenemos que recuperar. ¿Y por qué la tenemos que recuperar? Porque tiene un sentido simbólico muy importante y les explico por qué y también de esta manera vamos a venir un poquito al presente. Tiene mucho de importancia Punta Quebracho porque hoy el hito histórico de Punta Quebracho, que es próximo a la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe, hoy está Cargill, que es una multinacional estadounidense que compró todo ese sector y el hito histórico, el mojón histórico de Punta de Quebracho tuvo que ser corrido. Imagínense esto lo que representa para nosotros en una cuestión de arraigo popular e histórico argentino. Se ve corrida nuestra soberanía, o paradójico que es mucho de lo que nos está pasando en la actualidad. Y también quiero compartir en este momento una anécdota personal. Yo hace un par de años viajé hacia San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde está el Museo de la Vuelta de Obligado, a poder participar de un acto oficial de la soberanía nacional. Ese acto, por esas cuestiones de la partidocracia, no se pudo desarrollar oficialmente, pero sí lo desarrollamos un montón de argentinos y argentinas que estábamos dispuestos en ese lugar. Lo hicimos con la Federación Gaucha, el Instituto Juan Manuel de Rosas, la Universidad Nacional de Lanús y otros actores de la zona. Pudimos llevar espontáneamente un acto que fue muy emotivo. Fue emotivo primero por el grado de improvisación que se tuvo que dar en los distintos actores que estábamos en el lugar para sacar adelante un acto que oficialmente por distintas razones no se iba a dar con las presencias oficiales. Y también porque una vez que culminó el acto, recuerdo adentrarme hacia lo que es todo el monumento histórico de Vuelta Obligado y mirar un poco hacia el horizonte por ese río Paraná y encontrarme con el paso de los Panamá con bandera china, estadounidense, bandera paraguaya y uno darse cuenta que estábamos ya casi 200 años después de esa batalla de Vuelta Obligado, pero el peregrinar es el mismo, el tránsito de buques de bandera extranjera, lo cual lleva a pensar es ¿qué tan soberanos somos hoy en el 2024? Nosotros los argentinos podemos decir que tenemos himno, que tenemos escudo, que tenemos bandera, pero eso la pregunta es, ¿realmente nos hace ser independientes? Yo creo que tenemos que pensar mucho en la soberanía nacional, una soberanía que creo que todavía está muy lejos de estar al alcance de la mano de los argentinos y de tener un derrame para el pueblo argentino. La verdad que la Argentina tiene una dependencia colonialista, sin lugar a dudas, porque no tenemos que olvidar que tenemos una usurpación enorme en nuestro Atlántico Sur por el Reino Unido de Gran Bretaña, pero no solamente eso, tenemos distintos lugares geoestratégicos en la Argentina que todavía tienen un grado de sometimiento a lo extranjero. Para empezar, hablar de nuestro río Paraná. Hoy por hoy, nuestro río Paraná, que se lo llama hidrovía, en virtud de la hidrovía Sociedad Anónima, donde toda la administración, balizamiento y dragado lo está haciendo la belga Jan de Null. Cuando hablo de belga, quiero hacer precisamente
injerencia de qué lugar tiene el núcleo central la Jan de Nul. Y oh casualidad, es Bélgica donde está la sede central de la OTAN, que junto con el Reino Unido de Gran Bretaña tiene una base naval en el sur argentino, en nuestras Islas Malvinas, que es descomunal. Y no solamente eso, el gobierno actual ha dispuesto que tenemos que recibir el asesoramiento para la administración de nuestros ríos interiores del Cuerpo del Ingeniero de Marina de Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense entonces ¿de qué soberanía nacional podemos estar hablando? Si a eso le sumamos el grado de dependencia que tiene la Argentina respecto del puerto de Montevideo, el grado de dependencia que tienen los mismos uruguayos del extranjero del manejo del puerto de Montevideo, donde los buques argentinos para poder salir a mar argentino tienen que hacer aduana en Uruguay, donde hoy por hoy para unir nuestra provincia de Santa Cruz con Tierra del Fuego tenemos que cruzar vía Chile porque no tenemos un cruce por aguas argentinas, donde hoy por hoy este régimen de incentivo a las grandes inversiones no hacen otra cosa de querer hacernos creer a los argentinos que de ahí va a venir un derrame para el pueblo argentino. Y sabemos muy bien que esta película ya la vimos los argentinos. No hay derrame en el pueblo argentino. El único derrame en el pueblo argentino va a ser cuando la Argentina estratégicamente, con un Estado activo presente en las cuestiones geoestratégicas y geopolíticas, haga la explotación de los propios recursos naturales, para de esa manera que tenga un derrame en la industria argentina, en la empresa argentina, en la pyme argentina. Esos son los desafíos que tenemos en la actualidad. Hay algo que tenemos que tener en claro los argentinos, que es que debemos y tenemos la obligación de explotar nuestros recursos naturales. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Fuimos capaces de hacerlo y lo podemos volver a hacer. Porque hay un grado de amnesia en la Argentina, como que nosotros nunca supimos hacer las cosas. Y ese velo lo tenemos que correr de una vez por todas. Y también hay otro anzuelo muy peligroso. Es pensar de que siempre necesitamos de lo extranjero para hacer nuestras cosas soberanas. Y hay una cuestión que es sideral y de gran envergadura. Nosotros tenemos que analizar muy bien cómo hicieron las grandes potencias de la actualidad para explotar sus propios recursos y para ser las potencias que son hoy en día. Porque acá hay algo, miren, que hay que decir las cosas como son. El Reino Unido de Gran Bretaña, que es nuestro enemigo histórico, nació siendo proteccionista. La reina Isabel I toma un Reino Unido de Gran Bretaña pobre, pastoril, que solamente se dedicaba a esquilar ovejas. Y lo que hizo fue tomar medidas proteccionistas con los Países Bajos, tomar la ingeniería, la industrialización, la inteligencia que tenían los Países Bajos respecto a la explotación de la lana, hacerlo autóctono de producción nacional propia y estipular un arancelamiento para cuidar de esa manera su propia economía. Y así se fue haciendo grande. Estados Unidos de Norteamérica hizo exactamente lo mismo, aplicando en ese momento la teoría de Alexander Hamilton. Pero eso a todos los países de Sudamérica y algunos países de África también se nos quiere ocultar y nos quieren vender ya el libre mercado, como que nosotros necesitamos de las grandes potencias hegemónicas y de su capital, o a través de las multinacionales o de fideicomisos financieros internacionales para poder nosotros hacer la explotación de nuestros recursos estratégicos. Y ese es un anzuelo que los argentinos no tenemos que morder. Cuando hablamos de recursos estratégicos en nuestra querida Argentina, tenemos que recordar lo que es en el noroeste argentino, tenemos que ver los acuíferos Puelchi y Guaraní con todo lo que es la riqueza del agua que tenemos en nuestro sector mesopotámico, tenemos que ver la riqueza hidrocarburífera que tenemos en nuestro sector patagónico y Atlántico Sur. Y acá quiero hacer un párrafo aparte. Hoy es de mucha actualidad y que tenemos que tener mucho cuidado con los proyectos nacionales que se están involucrando hoy en el Congreso de la Nación Argentina, que tienen como finalidad hacer una protección ambiental del mar argentino. Tengamos mucho cuidado quiénes son los sponsors que están detrás de estos proyectos de ley, que no hacen otra cosa que con la excusa medioambiental hacer solamente un esquema de garantizarse la expoliación en manos extranjeras. A ver, voy a ser muy práctico y conciso. Lo que hoy el Reino Unido de Gran Bretaña y la OTAN quieren hacer a través de ONG afines a ellos es estipular en el Atlántico Sur zonas de reserva marítima para vendernos los argentinos que lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros sectores y cuidar nuestra fauna marítima. Esa fauna marítima es la que ellos nos están expoliando de manera totalmente ilegal, y lo que ellos quieren hacer es garantizarse el corazón medular del nacimiento de nuestros peces, que luego por una corriente migratoria van a la zona que tienen usurpada en Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur
para hacer la pesca ilegal que están haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos proyectos que políticos argentinos están metiendo en el Congreso de la Nación Argentina con el aval de un montón de organizaciones no gubernamentales que trabajan para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Las cosas los argentinos las tenemos que decir como son. Este proyecto de protección efectiva del mar argentino lo está impulsando el diputado nacional Facundo Manes. Yo no dudo de su intencionalidad. Lo que sí dudo son de los sponsors que están detrás de Facundo Manes. Y ese es el grave problema que tenemos los argentinos, de muchas veces tratar de tomar algún tipo de medidas, de accionar, sin pensar de que estamos mordiendo el anzuelo extranjerizante que nos tiene sometido a los argentinos y a las argentinas. Cuando hablo de sponsor, hablo de organizaciones no gubernamentales que financian este tipo de proyectos. Y esto lo podemos ver a través del Foro Patagónico de Conservación del Mar Argentino, donde ahí figuran absolutamente todas las organizaciones no gubernamentales que se prestan para la financiación de este proyecto. Porque estas organizaciones no gubernamentales son los verdaderos tentáculos de la cabeza de un mismo pulpo. Esa cabeza de pulpo que hoy representa como enemigo a la Argentina es el Reino Unido, Gran Bretaña y la OTAN. ¿Pero por qué lo digo esto enfáticamente? Porque tenemos que ser conscientes los argentinos que tienen usurpado nuestro territorio argentino, parte de nuestro territorio argentino, como es las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y no solamente ellas, sino también todo el mar argentino adyacente y las apetencias que tienen sobre la Antártida. Ellos, entre usurpación y apetencias que tienen sobre nuestro sector argentino, bicontinental, nos están usurpando, están apeteciendo casi el 47% de nuestro territorio. Esto es gravísimo y los argentinos tenemos que ser conscientes de lo que nos está sucediendo y saber muy bien cómo actúa la cabeza de este pulpo y cuáles son cada uno de esos tentáculos. Entonces, los dirigentes políticos argentinos tenemos que ser totalmente inteligentes para no ser presos de esos tentáculos y ser brazo ejecutor de las políticas extranjerizantes a las cuales está sometida nuestra patria. Hay un punto también que tenemos que ser enfáticos hoy en esta dialéctica de opuestos respecto a que si el Estado tiene que estar presente, el Estado no tiene que estar presente. El Estado tiene que estar presente en las cuestiones estratégicas y en esto tenemos que ir al grano, ya que hay muchos que les gusta compararse con lo extranjero que está bien organizado. Hoy por hoy, la empresa estatal israelí Mekorot está haciendo la administración del agua, por ejemplo, en nuestra provincia de Mendoza. Y esto es transversal al arco político. Esto no hay que estipular como enemigo al gobierno actual, sino que también el gobierno anterior abrió las puertas a Mekorot. Hoy también Israel tiene presencia a través de su empresa Navitas en el Atlántico Sur. Eso tenemos que ser extremadamente conscientes. Hoy China tiene a través de la COFCO, es una rama de una empresa estatal china, COFCO, y hoy tiene un puerto. Cargill, hoy estadounidense multinacional, nos maneja un puerto donde yo lo decía anteriormente, el hito histórico, nuestra punta de Quebracho, nuestra batalla de Punta de Quebracho, está dentro de Cargill y nos obligaron a tener que correr los 2 kilómetros para que los argentinos podamos celebrar esta batalla de Punta de Quebracho. Lo que yo le estoy diciendo es simbólico, pero que también nos tiene que llamar mucho la reflexión. Recordar también la presencia de radar inglés, la presencia de radares chinos. Lo que nosotros tenemos que pensar es que en esas cuestiones estratégicas solamente tiene que estar la presencia del Estado argentino, porque si no, estamos delegando las cuestiones estratégicas y geopolíticas de la Argentina en manos de las potencias extranjeras. Nosotros no podemos dejar que las potencias extranjeras, en este caso como Estados Unidos, como en este caso Inglaterra, China o Israel, se estén inmiscuyendo en temas estratégicos que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Tenemos que ser conscientes que la minería en la Argentina es totalmente importante. El pueblo argentino necesita explotar sus recursos para que eso sea para el bienestar, no solamente los argentinos que estamos presentes, sino los argentinos y las argentinas del futuro. Pero para eso hay que hacerlo con una presencia fuerte y solvente del Estado, con una cultura estratégica tendiente al futuro. Eso tiene que estar incorporado en el gen argentino. Nosotros no podemos esperar que los canadienses, esperar que los australianos y todos los otros fideicomisos financieros y empresas multinacionales nos tengan a venir a decir cómo tenemos que hacer la extracción de nuestras fuentes mineras, porque ese derrame no va a llegar en el pueblo argentino. Ese derrame va a quedar solamente en algunos pocos que siempre son los mismos. Y a modo de ejemplo de esto,
Yo les quiero traer algo que está sucediendo hoy en el mundo. Hoy en el sector del Sahel, en el África, países como Burkina Faso, Níger, Mali, que se han agrupado, están haciendo la explotación de sus propios recursos y le han pegado una patada voladora al colonialismo francés. Entonces muchas veces, cuando nos quieren comparar con el África, pero bienvenido sea, ojalá nosotros podamos imitar lo que está haciendo el pueblo nigeriano de la región del Sahel. Un país pobre, lleno de conflictos internos, ha logrado ya desde hace un tiempo trabajar regionalmente y empezar a hacer la explotación de sus propios recursos. ¿Y nosotros vamos a pensar de que ellos tenían mejores condiciones económicas que la que tiene la Argentina? No, esto es una cuestión de decisiones soberanas, de políticas soberanas de llevar a cabo. Entonces, si hay países del África que lo están haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? De hecho, hoy estas 3 naciones que yo le estoy diciendo están logrando sus propias reservas de oro en virtud de la explotación propia del recurso de lo que es el oro. Y en esto Francia, obviamente, está pegando saltos en el aire, porque se le está terminando su colonialismo, porque Níger, Burkina Faso, Mali están terminando con el franco CFA, porque están logrando tener sus propias reservas de oro a través de la explotación de este mineral. Imagínense entonces por qué los argentinos no lo podemos hacer. ¿Por qué tenemos que pensar siempre que nosotros necesitamos la lluvia de inversiones de afuera? Nosotros tenemos que incentivar el capital nacional. Hay billones de pesos que están durmiendo en los colchones de los argentinos. Hay mucha plata que tiene el sector empresario argentino que no puede estar invertido porque no se dan las condiciones, pero porque no se dan políticas soberanas en serio. Hay que recuperar esa burguesía nacional, hay que recuperar el empresariado nacional, hay que defender al empresario argentino, pero para eso el Estado tiene que caminar junto a él. Nosotros no tenemos que permitir o pensar de que tiene que venir el acompañamiento del empresariado argentino de la mano de las potencias extranjeras, porque no necesitamos de ellas, porque los argentinos sabemos caminar, porque tenemos memoria, porque lo supimos hacer y porque tenemos la fortaleza no solamente espiritual de física de hacerlo. Y si hablamos de soberanía, no nos tenemos que olvidar de nuestra Antártida Argentina. Y en esto hay una decisión que se ha tomado a principio de este año que va a tener un costo. Si la Argentina piensa en que de cara al sector antártico tenemos que necesitar el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica, estamos en un grave problema. Nosotros tenemos que recordar que Estados Unidos de Norteamérica es la OTAN. Si nosotros queremos apuntalar a Ushuaia de cara al sector antártico, lo tenemos que hacer con recursos propios y sino regionales. Tenemos que volver a trabajar mancomunadamente con nuestro país hermano de Chile. Lo tenemos que hacer con Brasil. De esa es la manera que lo tenemos que hacer, no recurriendo a la OTAN que nos tiene usurpado. Eso es pensar en nacional. Porque si no, con este tipo de políticas, lo que estamos haciendo es fortalecer Punta Arenas, que es lo que quiere el Reino Unido de Gran Bretaña, que es lo que pretende también Estados Unidos, es que nosotros no tengamos una presencia soberana sobre el sector antártico. Entonces es una cuestión que tenemos que tener sideralmente en cuenta. Y para concluir, es necesario afirmar lo siguiente: la independencia económica tan ansiada que tiene el pueblo argentino solamente es posible si logramos primero la soberanía política. El problema de la Argentina no es económico, el problema de la Argentina es netamente político. Por eso, el día de hoy es muy importante que reflexionemos en esto para poder seguir en la lucha y la resistencia de una patria justa, libre y soberana. No te olvides de suscribirte, darle clic en la campanita y estar atentos a otro nuevo episodio de lo que hemos denominado Sentir Nacional. Orgullo argentino quiero expresar.